honorable Asamblea, público en general y medios de comunicación. En este inicio del tercer año y último de ejercicio constitucional de la 61ª legislatura, creo que es necesario dignificar aún más la labor legislativa ante la sociedad sonorense, mediante una agenda consensuada en común conforme a la pluralidad que cada grupo o representación parlamentaria representamos e integramos esta soberanía. Antes de entrar en el tema que me ocupa, manifestar en esta tribuna que el pasado viernes 1 de septiembre tuvimos la oportunidad de ser parte de una mesa de entrevista en un programa de televisión donde estuvimos legisladores de esta Cámara de Representantes. Ese ejercicio plural de intercambiar impresiones del trabajo legislativo ante la ciudadanía sonorense fue una experiencia que cultiva y transparenta diversos temas de mucho interés público que en esencia debemos, tanto en comisiones como en este pleno, desarrollar con tolerancia y respeto de la diversidad de ideas de los temas a legislar, conforme a mi convicción democrática propia de ciudadano convencido que los valores como la igualdad, la tolerancia, la transparencia son los ingredientes que me motiva ante este pleno a hacer un llamado fraternal a que propongamos temas a legislar, tanto de los que están pendientes en dictaminación, como los que se presenten de acuerdo a la ruta para este recién iniciado periodo ordinario de sesiones de esta recta final del 2017, que nuestra Constitución Política de Sonora, en sus artículos 41, 42 y 64, nos faculta. Mi objetivo es que la agenda legislativa que propongo, así como de otras propuestas, que una vez escuchada y valorizada sea considerada e integrada al acuerdo de los 30 días del presente periodo iniciado en otra sesión ordinaria previamente convocada, para que se integre en una agenda común conforme a los artículos 170 y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Sonora, integrándose para ello con los siguientes temas. Primero, Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. Desde su aprobación en Sonora en el año 2011, es decir, hace 6 años, no se ha reglamentado por parte del Poder Ejecutivo del Estado en aquel entonces y el actual. Por tanto, no se ha cumplido con el artículo 2 transitorio de la Ley de Participación Ciudadana vigente, que dice: las disposiciones reglamentarias necesarias para la efectividad, aplicación de esta ley, deberán emitirse por las autoridades correspondientes dentro de un plazo no mayor a 180 días, contado a partir del día en que entre en vigor el presente ordenamiento jurídico. Esta ley vigente dispone métodos democráticos de consulta la ciudadanía respecto a las decisiones de políticas públicas de gobierno, tanto de ayuntamientos, poder legislativo y poder ejecutivo, como son el plebiscito, el cual es consulta directa con efectos vinculantes para las autoridades, mediante la cual la ciudadanía expresará su aprobación o rechazo a un acto o decisión del gobernador o de los ayuntamientos que sean trascendentes para la vida pública de la entidad o del municipio. El referéndum es un instrumento de democracia directa con efectos vinculantes para las autoridades correspondientes, mediante el cual la ciudadanía expresará su aprobación o rechazo
a la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución local, de leyes o decretos que expida el Congreso. La iniciativa popular es un instrumento de democracia directa mediante el cual los ciudadanos sonorenses presentan proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes o decretos respecto de materia de la competencia del Congreso, a fin de que sea éste quien las estudie, analice y en su caso las apruebe. La consulta vecinal, donde la ciudadanía de un municipio podrán emitir su opinión respecto a propuestas de solución a problemas colectivos del lugar donde residen, solo constituirá un elemento de juicio para el ejercicio de las funciones del gobierno correspondiente. La consulta popular, en la cual la ciudadanía podrán expresar su opinión o propuestas sobre algún tema de interés público relacionado con el ejercicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo del Estado. El presupuesto participativo es un instrumento de participación ciudadana que tiene como propósito someter a decisión de la población las prioridades en el ejercicio de los recursos públicos, dónde y cuándo realizar las inversiones y cuáles son los planes y acciones que deben llevar a cabo el gobierno estatal y municipal a través de un proceso de debates y consultas. Estos métodos democráticos que la ley establece han sido inoperantes por falta de su respectiva reglamentación y que por consecuencia no se ejerzan los derechos de consulta. Por tanto, propondremos con nuestras atribuciones como Poder Legislativo lo necesario para que se reglamente y se aplique a los derechos de la ciudadanía a ser consultados en los temas de decisión públicas de gobierno en el ámbito que corresponda. Segundo punto, Ley de Protección a Madres Jefas de Familia. Desde su aprobación por esta soberanía en el año 2008, no se ha reglamentado por parte del Poder Ejecutivo del Estado hace ya casi 2 sexenios y el actual, por tanto, no se ha cumplido con el artículo 2 transitorio de la ley que dice: el Consejo Estatal de Protección de las Madres Jefas de Familia deberá quedar instalado dentro de los 90 días siguientes del inicio de vigencia de la presente. Esta ley no tiene un reglamento para su aplicación debida. En su artículo 19 dispone la creación del Consejo Estatal para la Protección de las Madres Jefas de Familia como un órgano honorario y cuyo objeto es la elaboración de propuestas y la evaluación de las políticas, programas y acciones en materia de protección a las madres jefas de familia con el fin de mejorar sus condiciones de vida y la de sus hijos. Así también en su artículo 20 el Consejo Estatal estará integrado por el presidente titular del Poder Ejecutivo, vicepresidente titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien ocupará la presidencia en caso de ausencia, y 9 vocales que serán el titular de la Secretaría de Salud, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura, el titular de la Secretaría de Economía, el titular de la Secretaría de Hacienda, el titular de la Dirección General del Instituto de Becas y Estímulos del Estado de Sonora, titular de la Dirección General del DIF Sonora, el titular de la Dirección General del Instituto Sonorense de la Mujer, 2 vocales de género femenino que serán designadas por el titular del Poder Ejecutivo a propuesta de organizaciones ciudadanas cuyo objeto esté relacionado con el tema materia de esta ley. Con la integración del Consejo, conforme a un reglamento, le daría vida orgánica y legal respecto a la atención tan necesaria a las madres que actúan como jefas de familia en Sonora, que día a día luchan contra viento y marea por alimentar y educar a sus hijos. Por ello, propongo que analicemos y en su momento presentaré la iniciativa
respecto al tema y que juntos en unidad parlamentaria la reformemos y hacer lo necesario dentro de los marcos legales y atentos llamados al Ejecutivo a que se reglamente dicha ley. Tercero, Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora. Desde su aprobación en Sonora en el año 2010, no se ha reglamentado por parte del Poder Ejecutivo del Estado del sexenio pasado y el actual. Por tanto, no se ha cumplido con el artículo 4º transitorio de la ley que dice: dentro de los 90 días naturales siguientes a la instalación del Consejo Directivo de la Comisión, expedirá el reglamento interior de la misma. En tanto no se expida el reglamento interior a que se refiere el párrafo anterior, se continuarán aplicando el reglamento de la Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora en lo que resulte conducente. Este es del año 2003. En este tema, como bien dice el dicho, el buen juez por su casa empieza. Debo de decir que está pendiente la dictaminación de la reforma o creación de la Ley de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, así como la aprobación de los ayuntamientos de nuestro estado respecto a la reforma constitucional al artículo 121 mediante la Ley 183 que aprobamos en abril de este año. Esta profunda reforma en derechos indígenas ha sido todo un esfuerzo de consulta entre los meses de abril y junio del 2016, pero insisto, una vez que concluyamos el procedimiento legislativo con toda responsabilidad como congresistas, no se refleja su reglamentación respecto a la inoperatividad en su aplicación, para la cual fue creada en beneficio a los derechos de las etnias sonorenses. 4. Por un presupuesto participativo e incluyente del año fiscal 2018. Aquí hay una coincidencia. Ahorita mencionaba en su participación una compañera diputada que se propone que para la obra pública se invierta el 30% del presupuesto anual del gobierno del estado. Ahí nosotros coincidimos, pero también proponemos que al menos el 10% del presupuesto estatal sea para la superación de la pobreza y la desigualdad, sea para invertirlo en programas sociales y se combata la pobreza y la desigualdad, fortalecimiento también a la infraestructura social, productiva y de servicios, apoyos económicos a jefas madres de familia por ley y aumento de atención en servicios de infraestructura como agua potable y drenaje, adecuación de centros de salud, red de comunicaciones y centro de educación, entre otros, lo cual será igual, se lograría a mejorar condiciones de vida a las poblaciones indígenas de Sonora, proyectando cuando menos el 5% del presupuesto de egresos estatal del 2018. 5. Políticas transversales, participación de la mujer, garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y temas de diversidad sexual e identidad de género. Para ello, el pasado 29 de agosto presenté a oficialía de parte de este honorable Congreso una iniciativa de reforma al Código de Familia de Sonora en sus artículos 2, 11, 102 y 191 para establecer el matrimonio igualitario entre dos personas del mismo sexo en Sonora. Se presentó en base a un foro de consulta en la comunidad LGBTI de Sonora, celebrado en el auditorio de este Poder Legislativo en fecha 29 de agosto del 2017, la cual exhorto que se dictamine con objetividad
en el tema por ser un serio derecho humano y constitucional. Recuérdese que el artículo 1 de nuestra Constitución nos prohíbe cualquier manifestación de discriminación en nuestro país, la cual creo que se debe de considerar. En Sonora se han celebrado 9 matrimonios igualitarios del mismo género. 9 matrimonios igualitarios ya existen aquí en Sonora. Así lo declaró públicamente en los medios de comunicación la titular del Registro Civil del Gobierno del Estado de Sonora. Y ello lo lograron legalmente después de más de 6 meses de litigio judicial mediante amparos. La comunidad LGBTTI también paga impuestos como una ciudadanía que cumple con sus obligaciones fiscales, entre otras, aportan al desarrollo del Estado, por tanto deben de tratárseles igual en sus derechos humanos y constitucionales. Esta es una agenda que propongo a su respetable consideración, a mis compañeras y compañeros legisladores. Es un honor seguir trabajando conforme a la pluralidad política parlamentaria que representamos a la ciudadanía sonorense y que con ello, en una próxima sesión, acordemos, ojalá por unanimidad, una agenda en común para el presente periodo que iniciamos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.